Dios les bendiga, queridos hermanos, de manera muy especial en este precioso día. Glorificamos a Cristo nuestro Señor porque Él es el dador de la vida, Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da, hermanos, el consuelo que nosotros necesitamos cada día. Por Él somos, vivimos. Amén. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Sean bienvenidos todos, hermanos, a este tiempo de estudio bíblico. Después de darles la bienvenida, quiero invitarles a que me acompañen en oración para que juntos podamos poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, venimos ante tu presencia en esta hora, Padre, para darte gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, de compartir la palabra del Señor, reunirnos alrededor de tu palabra, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor. Pedimos, Señor, tu guianza, tu dirección, la fortaleza que necesitamos, Señor, para ser consolados y desafiados por tu palabra en este día. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de tu nombre, para la fortaleza de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos recordar quién tú eres para nosotros en este día. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues el texto, hermanos, que nos compete hoy, donde estamos estudiando el Sermón del Monte. Estamos en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 24. La ansiedad y su remedio divino, hermanos. Yo le puse ahí, la idea central es que podamos ver que la ansiedad surge cuando dejamos de confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Y cuando hablamos de ansiedad, hermanos, todos sabemos, ¿sí?, a qué nos estamos refiriendo. Todos nosotros conocemos lo que es la ansiedad. Es yo podría decir, una de las luchas más comunes del ser humano, ¿verdad? Porque es algo en lo que nosotros nos preocupamos, ¿sí? Nos preocupamos por el trabajo, nos preocupamos por la finanza, nos preocupamos por nuestra salud, nos preocupamos por nuestros hijos, nos preocupamos por el futuro, nos preocupamos, hermanos, por todas las responsabilidades de la vida. Y en la sociedad donde nosotros vivimos, hermanos, yo pienso que la preocupación se ha vuelto algo normal, ¿no? Donde muchas veces es posible que nosotros consideremos que aquella persona que no tiene preocupaciones, aquella persona que no tiene ansiedad, es una persona vaga, es una señal de una persona que no tiene responsabilidades. Pero, hermanos, cuando nosotros vemos a Jesús, vemos que Jesús presenta una perspectiva completamente diferente, y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, que nos ayuda a ver desde la perspectiva de Dios y no desde nuestro razonamiento, hermano, no solamente desde nuestro entendimiento natural. Ya sabemos nosotros que estamos pasando por el Sermón del Monte, y ese Sermón del Monte se extiende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, perdón, del Evangelio de Mateo. Así que estos versículos, hermanos, que estamos a punto de dar lectura, no es una enseñanza aislada del Señor, ¿verdad?, sobre la ansiedad, sino que es una de esas enseñanzas, hermanos, más extensas del Señor sobre este tema. Este pasaje no está aislado, como les digo, sino que surge inmediatamente después de la advertencia de Jesús sobre las riquezas y el servicio a Mamón, como lo estuvimos estudiando el martes de la semana pasada. Así que si usted no ha visto ese estudio bíblico, hermanos, que estuvimos hablando sobre esos versículos, ¿no?, de la lámpara del cuerpo y Dios y las riquezas, yo le invito que en el momento que usted tenga chance, vaya y lo revise. Y ahí está grabado para todos los hermanos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz y todos aquellos amigos también que estén pendientes de los estudios bíblicos en línea. Así que aquí nosotros podemos ver, hermanos, que Jesús, después del último versículo al anterior del estudio bíblico de hoy, se encuentra en el versículo 24, donde Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amar al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Entonces ahora él responde a una pregunta que creo yo que es inevitable, hermanos. Si no debo vivir por las riquezas o para las riquezas, entonces ¿quién cuidará de mis necesidades? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es muy clara: Dios mismo es el que cuidará de ella. Así que el contexto, hermanos, de todo esto, hermanos, lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que por aquí voy a ir pasando algunas pantallas para que ustedes vayan leyendo conmigo. Ahí le puse: de nada sirve preocuparse. Esta es el título que aparece, hermanos, en la en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, pero la lectura me gustó mucho, pero la lectura, hermanos, está tomada de la Reina Valera del 60, así que el lenguaje será muy familiar para usted y para mí. Dice: por tanto, os digo, no os afanéis
por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, dice ahí. Entonces, revisando un poquito, hermanos, del contexto de esto que acabamos de leer nosotros, es Jesús, ¿verdad? Es Jesús hablando, perdón, en los versos 29 al 24, donde habló sobre los tesoros en la tierra, donde el Señor habló sobre los tesoros en el cielo, sobre el corazón siguiendo ese tesoro, cualquiera de los dos, ¿verdad? Y luego él culmina en el verso 24, que es el que les mencioné anteriormente, donde él dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Y hablábamos de ese Dios Mamón, que era el que ellos utilizaban para hablar de eso. Y en el versículo 25, si ustedes notaron, él utiliza la palabra por tanto os digo, y es esa conexión que la pueden ver ustedes en el verso 25, por tanto os digo. Ese es el contexto de esto que nosotros estamos revisando, estudiando hoy de la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que es esa palabra que se utiliza ahí para hablar sobre el afán, que el Señor dice, no os afanéis. ¿Qué se nos viene a nosotros a la mente? Bueno, una persona que está afanada para nosotros hoy en día puede significar una persona que siempre está ocupada, ¿o no? Pero debemos de recordar que el Nuevo Testamento, hermano, fue escrito en griego y esas palabras deben de buscarse para saber qué significa. La palabra que se utiliza para ansiedad, hermano, significa ser dividido, ¿sí? Eso significa literalmente. Y esto lo que describe, hermanos, es a una persona que el corazón de ella está partido en dos direcciones. Por un lado dice, yo confío en Dios, pero por el otro lado piensa, ¿y si Dios no provee? Entonces, la ansiedad lo que hace, hermanos, es dividir el corazón entre la fe y el temor. Por eso que Jesús, hermano, no está simplemente corrigiendo una emoción incómoda, ¿no? Sino que él está confrontando, ojo con esto, un problema espiritual que ya lo hemos venido viendo a lo largo de todo el Sermón del Monte, como el Señor está hablando de esas dos, de esa dualidad, de esas dos cosas que él está hablando, sobre la religión falsa y la vida verdadera, la vida piadosa, la vida del creyente. ¿Cómo debe de vivir el hombre en el reino de Dios? Todo el Sermón del Monte es eso, hermano. Es las características del reino de Dios. Entonces, aquí nosotros podemos ver, hermanos, que el resultado de esa ansiedad es un corazón dividido entre la fe y el temor. Pero él utiliza algo interesante, hermanos. Aquí quiero ver en el versículo 25, en el versículo 31 y en el versículo 34, hermanos. Él utiliza 3 veces en estos 9 versículos, utiliza la palabra no os afanéis. Esa es la palabra que utiliza él. Y en el primero dice, hermanos, que no debemos afanarnos por nuestra vida, en el versículo 25. Quiero llevarlos al versículo 25. Dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Ahí lo pueden ver ustedes. Luego quiero llevarlos al versículo 31. Y en el versículo 31 el Señor vuelve a usar esa palabra y dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Aquí vuelve a utilizar el Señor esa palabra. Y en el versículo 34, ahí en el último, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, ¿verdad? Ahí estamos viendo nosotros la importancia de esa palabra que recalca el Señor en 3 ocasiones, por la vida,
por la comida, la bebida, por el día de mañana. Así que esto nos muestra, hermano, que la ansiedad no es parte del diseño de Dios para sus hijos. Pero esto no significa, obviamente, que nosotros nunca experimentemos la preocupación. Eso sería antinatural, no sería normal, ¿no? En algún determinado momento nosotros nos preocupamos por, qué sé yo, una mala noticia, por algo, nosotros nos preocupamos. Pero eso, hermanos, lo que está implicando aquí el Señor con esta manera en que Él está recalcando, es de que la ansiedad, hermanos, no debe de dominarnos a nosotros, ¿sí? La preocupación no debe de dominarnos a nosotros. Así que la ansiedad constante, hermanos, la preocupación constante, no es una virtud en la vida cristiana, no es una señal de madurez espiritual, no es una prueba de cuán responsable nosotros somos, sino que la ansiedad, hermanos, es algo por lo cual Cristo también vino a morir por nosotros para quitarnos esas cargas y esas preocupaciones. Por eso la palabra de Dios dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que tiremos y nos despojemos de todas esas preocupaciones viniendo a Él en clamor, en oración, delante de su presencia. Quiero llevarlos, hermanos, a la raíz del mal o a la raíz de esta problemática. Y Jesús, hermanos, habla sobre la raíz de la ansiedad y Él dice en el versículo 30, hombres de poca fe. Si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno y Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Entonces aquí, hermanos, Jesús está identificando el verdadero problema de la preocupación. La preocupación, hermanos, no es el problema de la preocupación, no es la falta de recursos que nosotros podamos tener, no es la falta de oportunidades, no es la falta de planificación. Jesús está diciendo, hermanos, que la raíz de la preocupación es la falta de la confianza en Dios. Y esa misma expresión, hermanos, Jesús la utiliza en dos ocasiones más. En Mateo capítulo 8, versículo 26, la palabra de Dios dice así: y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Cuando los discípulos estaban atemorizados, aterrorizados ante la tormenta, Jesús utiliza otra vez esta expresión de hombres de poca fe. Pero ¿se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Pedro le pidió al Señor ir a él y caminó sobre las aguas? Ahí también en Mateo capítulo 14, en el versículo 31, dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que cuando Pedro comenzó a hundirse sobre la agua, Jesús utiliza nuevamente esta palabra de hombre de poca fe. Y la ansiedad, hermanos, lo que revela, hermanos, es una crisis de fe más que una crisis de circunstancias, porque muchas veces nosotros creemos que nuestro problema, hermanos, es económico, nuestro problema, qué sé yo, es tantas cosas que nos pueden preocupar, pero Jesús dice, hermanos, que el problema es realmente espiritual. Y el asunto, hermanos, no es cuántos nosotros tenemos, sino cuánto nosotros confiamos en Dios. Así que eso lo que hace, hermanos, es la poca fe que usa Jesús ahí. Habla de una crisis de confianza, de una visión limitada de quién es Dios. Y el corazón, hermanos, se enfoca más en las circunstancias y no en la fe, en la confianza en nuestro Dios, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Así que quiero ver las razones, hermanos, las razones de esta cuestión, de la preocupación. Primero quiero mencionar, hermanos, que la ansiedad es innecesaria. Y Jesús, hermanos, presenta dos ilustraciones que me parecen extraordinarias. Él presenta el caso de las aves de los cielos y presenta el caso de los lirios del campo. Jesús dice, hermanos, en el versículo 26 que dimos lectura anteriormente, Él dice, miren las aves de los cielos, observen las aves de los cielos. Ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ellas no siembran, ellas no ciegan, no almacenan, sin embargo, Dios las alimenta. Pero ojo con esto, hermanos, porque aquí Jesús no está promoviendo la pereza. No, ¿por qué? Porque las aves de los cielos trabajan, claro que sí, ellas buscan su alimento, ellas construyen sus nidos. Pero lo que Jesús está enfocando, hermano, es que ellas no viven preocupadas. ¿Por qué? Porque su sustento depende finalmente del amor, de la gracia, de la fidelidad de Dios. Y cuando vemos el versículo 28 y el 29 dice, y el vestido, dice, ¿verdad?
¿Por qué os afanáis? Considerad los libros del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que aún Salomón, con toda su gloria, no se vistió como uno de ellos. Hermanos, las flores no producen esa belleza que nosotros admiramos, ¿no? Y se ven tan bonitas, como adornan el paisaje, como adornan el entorno, como adornan los campos, hermanos. Ellas no producen belleza por ellas meramente, ¿no? Propiamente, sino que la Escritura nos dice, hermanos, que es Dios quien las viste, es Dios quien las viste. Y aquí, hermanos, Cristo afirma que ni siquiera Salomón, hermanos, con toda su gloria, ¿sí?, se pudo vestir como una de ellas. Así que lo que Jesús está diciéndonos, hermanos, aquí es que nosotros, que si Dios cuida de las aves, hermanos, ¿sí?, que si Dios cuida de las flores, ¿cuánto más no cuidará de aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Y ojo con esto, y sobre todo redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Hermanos, en el versículo 27, así que nosotros vemos aquí, hermanos, que la ansiedad es innecesaria. La segunda razón, hermanos, en la cual yo quiero que nosotros meditemos, es que la ansiedad no produce ningún resultado. La preocupación no produce ningún resultado. Aquí nosotros vemos, hermanos, que la preocupación es inútil. El versículo 27 dice así: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice aquí la Escritura. ¿Quién de ustedes va a poder, por mucho que se preocupe, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermanos, la preocupación, la ansiedad consume nuestra energía. Pero claramente nosotros sabemos que no puede cambiar ninguna circunstancia, nos roba el sueño, nos roba la paz, nos quita el apetito, hermanos. Qué sé yo, nos roba el gozo, hermanos, pero esto no resuelve ningún problema, no resuelve ningún problema. Yo digo, hermanos, la preocupación es como, ustedes conocen las mecedoras, las sillas mecedoras. Nunca avanzan, hermanos, porque su movimiento, aunque hay un movimiento, siempre vuelve a llevarlos nuevamente al mismo lugar. Así que la ansiedad es así, hermanos, nunca soluciona ningún problema, pero la confianza en Dios sí puede solucionar las dificultades, puede solucionar los problemas. Quiero llevarlos a la tercera razón, hermanos, de esto, y es que la ansiedad es impropia de los hijos de Dios. La ansiedad es indigna de un hijo de Dios. Mire lo que dice el versículo 32 conmigo: porque los gentiles buscan, dice, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles buscan estas cosas, dice. Hermanos, los paganos, ellos tienen razones de sobra, hermanos, para vivir preocupados. ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocen al Dios verdadero. Y allá cuando Jesús les está hablando a ellos que han sido, se les ha dado la ley, se les ha revelado Dios ahí en el Sinaí para que ellos conozcan sus mandamientos. Los gentiles no conocían al Dios verdadero, ellos no tenían promesa, ellos no tenían ninguna esperanza. Pero hermanos, los creyentes son diferentes y Jesús dice: vuestro Padre Celestial sabe qué cosas son las que ustedes necesitan. Observe, hermanos, que Jesús no dice simplemente Dios sabe que ustedes tienen necesidades. Dios tiene un conocimiento de que ustedes tienen necesidades. Jesús utiliza la expresión vuestro Padre, su Padre. Y esa relación cambia completamente la perspectiva, hermanos. Porque, hermanos, nosotros somos padres, ¿sí? Y nosotros sabemos, hermanos, que un hijo no debe de vivir aterrorizado pensando si su papá se acordará de él, si su papá le va a proveer para algo, hermanos. Y nuestro Padre Celestial, hermanos, conoce profundamente nuestras necesidades, mejor que nosotros conocemos las necesidades de nuestros hijos, porque Él conoce todas las cosas, hermanos. Así que eso es un aspecto muy importante a considerar. Quiero que veamos la razón número 4. La ansiedad, hermanos, confunde nuestras prioridades. Y yo quiero que ustedes vean, hermanos, que este versículo 33 es el versículo clave, hermanos, de todo el pasaje o de todo esto que nosotros estamos estudiando. El pasaje dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Por cierto, hermanos, esto hasta en algunos coritos, hermanos, se canta. Ahorita se me viene a la mente
una de mis hermanitas ahí en Nicaragua, mi hermanita Asunción Barquero, que si le llega esta reflexión en algún momento, Dios la bendiga, hermana. Ella siempre cantaba un corito que decía: buscad primero el reino de Dios y lo demás de Él vendrá, decía, porque todo lo que al Padre le pidieres en su nombre, yo lo haré, dice el Señor. Entonces Jesús nos dice, hermanos, buscad el reino. No nos dice el Señor, buscad el reino cuando tengan tiempo. Él dice, buscad primeramente. Esa es la expresión que se utiliza. Aquí lo tengo, hermanos, el texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que la prioridad principal de la vida cristiana, hermanos, no es acumular cosas, hermanos, no es acumular tantas posesiones. Si Dios le da la oportunidad, la sabiduría para poder hacerlo, bendito sea el nombre del Señor. No estamos en contra de eso. La prioridad, hermanos, de la vida cristiana, hermanos, no es alcanzar la comodidad, no es, asegurar el futuro. La prioridad del que ha nacido de nuevo es buscar el reino de Dios. Pero ojo con esto, hermano. Usted se ha preguntado qué significa buscar el reino de Dios. Se ha preguntado qué significa buscar el reino de Dios. Bueno, buscar el reino de Dios, hermanos, lo que implica es someterse al gobierno de Dios. Buscar el reino de Dios implica, hermanos, significa amar la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, vivir para la gloria de Dios, obedecer la palabra del Señor. Entonces, buscar el reino de Dios, hermanos, es algo continuo. Si ustedes ven el verbo que se utiliza ahí, más buscad primeramente, describe, hermanos, una acción constante del creyente, es una pasión permanente, es una prioridad de cada día, hermanos, en nosotros. Primero Dios y todo lo demás, hermanos, el Señor lo acomodará, el Señor lo proveerá en su momento, en su tiempo. Quiero hablar de la quinta razón y hablar del último versículo de este pasaje, donde dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahí la Escritura dice, hermanos, no os afanéis por el día de mañana. Aquí Jesús no está prohibiendo la planificación. No es de eso que está hablando. La Biblia aprueba la diligencia, la prudencia, la responsabilidad. Lo que prohíbe, hermanos, es cargar hoy con los problemas de mañana. Y eso exactamente es lo que hace la ansiedad. Nos hace sufrir dos veces. Nos hace sufrir por el problema de hoy y por los problemas imaginarios del día de mañana. Pero muchos, hermanos, de los temores que nosotros cargamos jamás suelen suceder. Y cuando lleguen, hermanos, Dios promete esa gracia suficiente para nosotros, para que nosotros podamos afrontar esa necesidad, esa situación difícil. Él, hermanos, nunca promete gracia para los problemas imaginarios. Él promete gracia cada día, esa fortaleza para poder, como les dijera, levantarnos cada día ante esas situaciones. Quiero comentarles, hermanos, que hay un estudio en esta investigación que estuve haciendo, con esta preparación de este estudio bíblico de hoy. Hay un estudio que fue realizado por la Pennsylvania State University. Sabemos nosotros que es una universidad de Pensilvania, ¿verdad? Donde se hizo, hermanos, con personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada, lo que se conoce como el TAG, así se conoce, hermanos, este diagnóstico. Y se les pidió, hermanos, que ellas registraran sus preocupaciones durante varios días y luego procuraran ver cuáles realmente habían ocurrido, esas preocupaciones que ellas tenían. Y los resultados que arrojó este análisis, hermanos, esta encuesta que se hizo, fue que el 91.4% de las preocupaciones registradas nunca se hicieron realidad. Lo que se vio también, hermanos, es que de las preocupaciones que sí ellos tenían y que sí ocurrieron, aproximadamente el 30% de esas preocupaciones que sí sucedieron no terminaron siendo tan graves como las personas lo habían imaginado. Entonces, estas investigaciones en personas, hermanos, con trastornos de ansiedad muestran esa realidad que más del 90% de las preocupaciones que se registraron nunca llegaron a suceder. Interesante.
Aunque sabemos que este estudio, hermanos, no representa la totalidad de la población, sí yo lo quise tomar y me pareció importante porque ilustra esa realidad que nos enseña la palabra del Señor desde siglos y siglos atrás, que muchas de nuestras preocupaciones, hermanos, sencillamente son proyecciones del corazón, son proyecciones de nuestra mente y que no son hechos reales que han ocurrido. Y Jesús, hermanos, nos llama a vivir confiando en la providencia del Señor, confiando en ese cuidado especial y amoroso de nuestro Padre Celestial y no en los escenarios de nuestra imaginación, esos escenarios que nosotros producimos. Pero ¿qué hacemos con toda esta información ahora? ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Cuál es el remedio que nos da Dios, que nos da el Señor para la ansiedad? Jesús nos muestra, hermanos, tres verdades fundamentales. Él, hermanos, nos recuerda quién es Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey, hermanos. Él es aquel del cual nada se escapa de su control, nada se escapa de su control. También nos recuerda el Señor, hermanos, cuánto nosotros valemos para Dios. Las aves tienen un valor importante para Dios. Él las creó, son parte de su creación. Las flores tienen un valor significativo para Dios también. Él las creó. Pero Cristo, hermanos, Cristo murió por nosotros. Y eso tiene un valor para Dios infinitamente mayor, hermanos. Así que nos recuerda quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuánto valemos para Dios. Pero también nos recuerda nuestras prioridades. Hermanos, la ansiedad crece cuando el reino de Dios deja de ser nuestra prioridad. Cuando nosotros buscamos primeramente las seguridades, cuando nosotros buscamos primeramente los planes, los temores, la preocupación aumenta, pero cuando nosotros buscamos el reino de Dios primeramente, es ahí donde nosotros encontramos descanso porque recordamos las promesas de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, algunas aplicaciones prácticas y esas preguntas retóricas que me gusta hacer siempre a mí para que nosotros podamos, hermanos, evaluar nuestra vida espiritual. ¿Qué ocupan nuestros pensamientos durante el día, hermanos? Nuestras preocupaciones, hermanos, suelen revelar, evidentemente, dónde está depositada nuestra confianza. Nosotros debemos orar, hermanos, antes de preocuparnos. Cada preocupación, hermanos, este puede ser un aspecto importante, cómo darle vuelta a la situación, ¿no? Cada preocupación nosotros podemos convertirla en una oportunidad para poner nuestras vidas en las manos del Señor, para orar. Ese debe ser un motivo muy importante, hermanos. Así que podemos darle vuelta al asunto en ese sentido, ir al Señor en oración y cada temor, hermanos, debe de convertirse en una petición delante de nuestro Padre Celestial. Aprender a vivir, como se dice, un día a la vez. Hermanos, Dios concede gracia todos los días. Él no nos prometió esa gracia una vez al año, una vez al mes, una visitación por allá. Él nos promete gracia hoy, cada mañana. Sus misericordias son nuevas, hermanos, sobre cada uno de nosotros. Así que debemos, hermanos, hacer el reino de Dios una prioridad para nosotros. Así que cuando nosotros nos levantamos cada día, la pregunta no debería de ser ¿cómo voy a resolver todos mis problemas hoy? ¿Cómo voy a hacer para esto que tengo hoy en mi oficina, para esto que tengo hoy en la escuela, para esto que tengo hoy en la casa? ¿Cómo debo hacer? No, debemos de preguntarnos, hermanos, cada mañana ¿cómo puedo glorificar al Señor? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en este día? Así que quiero concluir, hermanos, diciendo que la ansiedad es una batalla de fe, hermanos. Es una batalla de fe porque no surge, hermanos, porque Dios haya dejado de ser fiel para nosotros. Surge, hermano, cuando nosotros olvidamos quién es nuestro Padre Celestial. Y Jesús nos recuerda, hermanos, que el mismo Dios que alimenta las aves, el mismo Dios que viste los lirios del campo, es ese mismo Dios que conoce perfectamente tu necesidad, que conoce perfectamente lo que tú estás atravesando, lo que tú estás pasando. Por eso el creyente no debe de vivir dominado por el temor al futuro. Nuestro llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo es claro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, cuando Dios es el que ocupa nuestro primer lugar, cuando Dios ocupa el primer lugar, lo demás, hermanos, se encuentra su lugar correcto. Dios se ocupa, hermanos, de todas esas situaciones. Nosotros ocupamos de las cosas del Señor, el Señor se preocupa de todas las situaciones
que nosotros podamos estar pasando. Así que ahí nosotros vemos, hermanos, que la ansiedad es innecesaria, la ansiedad es inútil. La ansiedad, hermanos, es impropia de un hijo de Dios. La ansiedad confunde nuestras prioridades. La ansiedad adelanta los problemas, que eso es sumamente innecesario. Y estamos viviendo por fe o estamos viviendo por temor. Es la pregunta que quiero que nosotros nos respondamos en este día. Hermanos amados, les envío un fuerte abrazo a todos. Quiero agradecerles sumamente también por sus oraciones, por mi hermano, que como ustedes saben está un poco indispuesto hoy en cuanto a su salud. Les agradezco por sus oraciones, a todos los hermanos, a todos los pastores también que me han estado preguntando en el transcurso de este día. Les agradezco mucho, mis amados hermanos. Eh, Les pido que sigamos orando, hermanos. La situación no es tan fácil como parece, pero Dios tiene el control y sabemos, hermanos, que Dios se ocupa de todas estas situaciones. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, Él tiene el control y el cuidado de todo esto. El desafío para nosotros es confiar plenamente en la gracia, en la soberanía y en los propósitos eternos de Dios. Así que yo les envío un fuerte abrazo a todos, mis queridos hermanos, y será hasta la próxima, si el Señor así nos lo permite. Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos.